Buen día, bienvenidos a Libertarian Times. Hoy nos visitan desde Chile Víctor Espinosa y Daniela Carrasco. Bienvenidos a Libertarian Times, bienvenidos a Buenos Aires. ¿Nos pueden contar un poco el motivo de su visita esta semana a Buenos Aires? Víctor, si gustas. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Bueno, estamos en Buenos Aires porque somos de la comitiva organizadora de las actividades del profesor Jesús Huerta de Soto, tanto en Chile como en Argentina. Muy bien. Bueno, Daniela, ¿tú participaste también de toda esta experiencia con el profesor Huerta de Soto? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor Gracias. estar acá. Y sí, bueno, estuvimos participando en las charlas que dio, ¿cierto?, en Chile, por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo, también aquí en la SAE, así que hemos estado muy contentos de poder participar en esta instancia con un gran profesor muy connotado, ¿cierto?, a nivel internacional. ¿Qué les parecieron los eventos? Bueno, ha superado con creces las expectativas. Bueno, primero el profesor Jesús Huerta de Soto fue mi profesor, fue mi maestro, hice mi tesis doctoral con él. Entonces, para mí es un verdadero gusto traerlo bueno, a nuestras tierras, a Sudamérica. Bueno, ¿por qué digo que superó con creces las expectativas? Porque ha salido en todos los medios de televisión, tanto de tradicionales de televisión y escritos. Por ejemplo, en la actividad de la Universidad del Desarrollo fueron más de 600 personas, Muy bien. ¿bien? El día lunes por la tarde. Luego el martes fue una actividad en el Instituto Libertad y Desarrollo, que es un instituto de análisis de políticas públicas, también lleno total y más del 90% de los asistentes jóvenes. Por lo tanto, uno puede apreciar de primera mano un cambio cultural que se está dando en nuestra región. Bueno, impulsado principalmente por la inmolación que está haciendo en estos momentos Javier Milei. Muy bien. Mencionaste que fuiste discípulo del profesor Huerta de Soto. ¿En dónde fue y de qué se trató tu tesis doctoral con él? Bueno, realicé mi doctorado en Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, donde el profesor es director del máster en Economía de la Escuela Austríaca y del programa de doctorado, y mi tesis se publicó en el año 2023 como libro, publicado en Unión Editorial, titulado Principios Modernos de Economía del Desarrollo, Teoría y Práctica. Y la tesis es muy simple. Cuando uno analiza las teorías mainstream del desarrollo económico, uno puede percibir rápidamente de que se olvida el fundamento último del desarrollo económico, que somos los seres humanos tomando decisiones. Es decir, por un lado, Totalmente. lo que se llama en la economía austríaca la función empresarial, es decir, la innata habilidad de nosotros identificando y resolviendo problemas, y luego cómo la acumulación de capital, tanto físico, tecnología, humano, educación, pueden potenciar este proceso. Y luego de eso, cómo el entorno institucional formal, por ejemplo, la constitución de los países, las leyes, las regulaciones, las normativas, decretos, o también las instituciones informales que se dejan muchas veces de lado en el análisis económico, que son la cultura, las normas sociales, los valores sociales, puede facilitar ese proceso, puede obstaculizarlo o incluso impedirlo. Y este análisis es clave porque los organismos multilaterales, por Banco Mundial, etcétera, ellos tratan de importar las instituciones de los países desarrollados a los países subdesarrollados con la promesa de que solamente con este cambio institucional formal los países van a poder progresar. Lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, países como en África son los países que más han recibido ayuda extranjera por parte de estos organismos multilaterales para cumplir los objetivos, bien que impuestos de arriba, y precisamente sigue siendo el continente más pobre del mundo. Totalmente. ¿Cómo le explicarías a alguien que no entiende lo que es la Escuela Austríaca de Economía, la importancia de la misma y por qué deben aprender sobre ella? Bueno, la escuela austríaca, como otras escuelas, es un método de investigación científica, basado en lo que se llama la praxeología, que es la acción humana, nosotros tomando decisiones. En ese contexto, para los austríacos uno no puede entender la causa última de un fenómeno económico si no es capaz de retrotraer ese fenómeno a los elementos que la generan, que son seres humanos de carne y hueso tomando decisiones. Por lo tanto, los austríacos estudiamos la economía como un todo y no como el mainstream neoclásico que la estudia fragmentada. Bien, por ejemplo,
introducción a la economía, microeconomía, macroeconomía, economía laboral. Entonces se generan compartimentos de que, por ejemplo, un académico se especializa en economía laboral, pero no sabe de nada más. Bien, Claro. y eso te proporciona una visión miope. ¿Y por qué se produce este compartimento? Por lo que se denomina el positivismo metodológico, que es estudiar al ser humano como con el método de las ciencias naturales. Bien, es decir, no estudiar al ser humano de carne y hueso que identifica y resuelve problemas, sino que estudiar lo que se denomina el Homo economicus, que es una especie de pingüino robot, bien, que está todo determinado, bien, y por lo tanto el economista, el observador externo, puede determinar cuáles son los fines de las personas, cuáles son los medios, y eso es lo que se utiliza como caldo de cultivo, por ejemplo, para el intervencionismo del Estado. Entonces, la escuela austríaca hace mucho énfasis en la función empresarial, que es la innata habilidad de todos los seres humanos, bien, para identificar y resolver problemas, y estudia el mercado como un proceso dinámico de descubrimiento, es decir, nosotros interactuando con otras personas o no, vamos identificando nuevos fines que valen la pena para nosotros explicar y alcanzar, y nuevos medios para conseguirlos. Bien, y en ese proceso de interacción social y de coordinación social a través del sistema de precios, la institucionalidad tanto formal como informal es clave. Y eso está totalmente ausente de la economía mainstream. Claro. Y, por ejemplo, en finanzas, para nosotros es muy importante lo que se llama behavioral finance, ¿no? Sí. Que es estudiar el comportamiento o la influencia Exacto. que tiene en la economía el comportamiento de las personas. Es muy importante, por ejemplo, para determinar qué producto debe vender una empresa, cómo mercadearlo o cómo alocar capital en el caso de los fondos de inversión, los grandes bancos, qué áreas merecen ser estimuladas y cuáles no. Lo cual nos Exacto. lleva también a que es muy importante entender los incentivos, ¿no? Y cómo los incentivos, sobre todo en el diseño de políticas públicas, Sí. es tan importante para lograr sociedades prósperas. Y en ese sentido te quería preguntar que tú, como asesor de Johannes Kaiser, que es uno de los candidatos presidenciales de Chile con mayor similitud a lo que es un Javier Milei en Sí. Argentina, ¿cómo estás viendo tú ese rol de asesor? ¿Qué tratas de comunicarle a Johannes, sobre todo en este tema de diseño de incentivos para lograr un Chile próspero? Sí, bueno, nuestro plan económico de sentido común, que está inspirado en la Escuela Austríaca de Economía, tiene 4 ejes. El primero es reducir impuestos para liberar el potencial del emprendimiento. Y esto es clave porque en la última década Chile pasó de ser uno de los países más competitivos a nivel mundial en términos fiscales, según el Tax Foundation, y actualmente somos uno de los 3 peor clasificados, según el Tax Foundation, en lo que tiene que ver con impuesto corporativo, es decir, una hostilidad hacia el emprendimiento. Por ejemplo, el impuesto corporativo promedio mundial es 23%, en Chile es 27%, un sistema desagregado, es decir, si uno es un emprendedor, paga impuesto corporativo y luego de ese mismo dinero debe pagar impuesto personal. Por lo Claro. tanto, es un castigo, además impuesto a la herencia, impuesto al capital, bien, que nos ha hecho perder significativamente la competitividad. Entonces, en ese contexto, nosotros proponemos reducir el impuesto a las grandes empresas de 27 a 20 inicialmente y a las MIPYMES, micros, pequeñas y medianas, de 25% a 12,5%. Y eliminar el impuesto a la herencia, eliminar el impuesto al capital, reintegrar el sistema de primera y segunda categoría, es decir, integrar el impuesto corporativo con el impuesto personal, que sea crédito, bien, un régimen de invariabilidad fiscal por 50 años, inspirado, por ejemplo, en el RIGI de Milei. El RIGI es de 30 años y es solo para la inversión extranjera. Este sería para todos por 50 años porque eso es lo que son las perspectivas, por ejemplo, de grandes proyectos mineros, y Chile es un país minero. Y para tener un orden de magnitudes, dada la hostilidad fiscal en Chile, hay más de 50.000 millones de dólares estancados solo en el sector minero. Bien. Luego, una vez consolidado el superávit fiscal, vamos a reducir nuevamente las tasas de las grandes empresas de 20 a 15 y las de las MIPYMES de 12,5 a 10. Y con eso vamos a tener el sistema fiscal más competitivo del mundo en lo que tiene que ver a la empresa. Bien. Luego, el segundo eje es eliminar las trabas burocráticas y legales que obstaculizan o incluso impiden la generación de empleo, riqueza, el ahorro, la inversión.
para tener un orden de magnitudes, hay más de 400 permisos que deben cumplir las empresas de distintas áreas, bien para obtener un permiso para ejercer su función. De hecho, el promedio de lo que tardan las empresas en ser aprobadas para ejecutar es entre 2 años y 7 años. Por ejemplo, un proyecto de energía o de minería, de inmobiliario, etcétera. Bien, entonces nosotros planteamos una ventanilla única digital con declaración jurada y que tiene 3 clasificaciones. Por ejemplo, todas las inversiones menores a $1 millón, por ejemplo, eso cuesta una franquicia de McDonald's, una declaración jurada online y pueden comenzar a operar de manera instantánea con una fiscalización ex post para que el Estado no sea un impedimento, no sea un obstáculo, sino que lo facilite, un facilitador. El Estado debe ser un facilitador del emprendimiento y la acumulación de capital. Luego, el tercer pilar es lograr el superávit fiscal. Bien, porque Chile lleva una década con una inflación promedio anual de 5%, siendo que la meta del Banco Central es 3%. Entonces, una década sobre la meta de inflación. Y eso es porque tenemos déficit fiscal persistente. Bien, entonces, ¿cómo vamos a reducir el gasto público? Vamos a eliminar los programas mal evaluados y duplicados, y solo con eso es un estudio que está publicado en Google, bien, que hicieron un catastro de todos los programas que tiene el Estado de Chile, son 689. De esos 689 los clasificaron entre buen desempeño, indeterminado y mal desempeño. Si eliminamos los que tienen mal desempeño, es decir, que no contribuyen ni a la productividad ni al crecimiento del país, quedan los de buen desempeño y los indeterminados. Pero como los estados no conversan dentro de sí, tienes instituciones duplicadas y tienes programas duplicados. Entonces, si eliminas los duplicados y los mal evaluados, puedes ahorrar un 4,5% del PIB. Luego vamos a reducir el número de ministerios de 25 en la actualidad a 9, y esto no es un capricho ideológico, sino que tiene todo el sentido común y teórico, porque, por ejemplo, el nuevo Ministerio de Economía va a incluir minería, que antes era un ministerio, energía, que era otro ministerio, medio ambiente, que era otro ministerio, pesca y acuicultura, turismo, pequeñas y medianas empresas. ¿Para qué? Porque ahí están los más de 400 permisos que dijimos que obstaculizaban el emprendimiento y te permite hacer la ventanilla única con criterios estándar. Bien, entonces nosotros estimamos que podemos reducir entre un 4,5 y un 5% del PIB. Y eso es, ¿por qué es tan importante ese número? 4,5 o 5% del PIB. Porque el déficit fiscal en Chile es 2,9% del PIB. La reforma tributaria cuesta, que hemos propuesto, bueno, esta es solo la punta del iceberg, 1,2% del PIB. Bien, por lo tanto, podríamos tener un superávit de hasta 0,8% del PIB. Claro, lo cual también estimularía el crecimiento al haber una baja de impuestos Efectivamente. con la reforma fiscal y tienes un efecto multiplicador interesante en la Y al economía. tener un superávit fiscal te permite no solamente comenzar a reducir la deuda, sino que erradicar la inflación que tenía su origen en el déficit fiscal, tal como ocurrió en Argentina. Y el cuarto pilar es transparencia en la gestión de los recursos públicos a través de... En Chile hay una institución que se llama CMF, que lo que hace, bien, Comisión para el Mercado Financiero, donde todas las empresas que cotizan en bolsa deben declarar trimestralmente sus balances. Bien, entonces uno puede ingresar a todas las empresas y ver cuánto personal tienen, cuánto gastan en personal en los distintos ámbitos y su estado de resultados. Bien, eso no existe para el Estado de Chile. Bien, es una caja de Pandora. Entonces, queremos ampliar esta plataforma que ya existe para el sector privado al sector público, para que los chilenos, en este caso, sean los principales fiscalizadores de cómo se administra su dinero que pagan de sus impuestos en los municipios, bien, en los gobiernos regionales y en el Estado, en el gobierno central. Luego, queremos utilizar la tecnología blockchain como Estonia a través de la X-Road, que es una plataforma que te permite la interoperabilidad dentro del sistema, bien, para que haya transparencia total en el uso de los recursos públicos y que no se puedan alterar, que es la gracia del blockchain. Por lo tanto, nuestro plan de sentido común busca principalmente ampliar las oportunidades económicas para los chilenos y para los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, actuales y potenciales, y finalmente mejorar la calidad de vida de las personas que llevan una década esperando soluciones. Muy bien. Daniela, tú como experta en política, ¿cómo ves la situación política actual del país? Libertarian Times tuvo la oportunidad de estar hace un par de semanas, precisamente hace 2 fines de semana en Chile,
y pudimos hablar con muchas personas. Hablamos con dos de los candidatos presidenciales, uno de ellos Johannes Kaiser, el otro José Antonio Cast. Y hablamos con un sinnúmero de personas comunes en la calle, con todo tipo de todo tipo de industrias, de todo tipo de background, como decimos en inglés, socioeconómico. Y la impresión que nos llevamos es que la sociedad chilena está predispuesta a votar por la derecha. ¿Nos puedes explicar un poco, en tu opinión experta, por qué es el caso? Bueno, Chile ha sido atacado desde una perspectiva institucional, principalmente por las izquierdas, no solamente la izquierda radical, sino también la que se denomina centro-izquierda, y eso se ha visto justamente reflejada en la opinión de la ciudadanía. Pero a mi juicio, uno de los factores claves de por qué la ciudadanía está tendiendo a votar por los candidatos de las derechas es principalmente por el 18 de octubre del año 2019, que fue una revuelta insurreccional que afectó a todos los chilenos. O sea, no hay chileno que no se haya visto afectado tanto desde una perspectiva sociológica, en la cual nosotros podíamos observar que las mismas familias estaban peleando por política. O sea, tenemos que entender que el mismo 18 de octubre, que nos dicen principalmente que su motivo inicial o su principal antecedente fue el aumento de 30 pesos chilenos, que es más o menos 0, o sea que en conversión al euro es 0,3 euros, o sea, el aumento del pasaje, pero finalmente había todo un trasfondo ideológico atrás. ¿Y por qué te lo cuento? Porque, bueno, al igual que Víctor, también he sido, bueno, no soy autora todavía de un libro, tengo uno próximamente a publicarse, pero soy coautora de otros libros que justamente han analizado la conflictividad política en Chile. Y yo hice el ejercicio en un libro que también se los puedo recomendar, Conflictividad Política en Chile, se publicó el año 2021 por la editorial de la Universidad del Desarrollo, en el cual hice una simple investigación de hacer una búsqueda en Google de buscar la principal consigna de la revuelta, que era evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y esa fue una consigna que fue articuladora de la revuelta, de las cuales muchos chilenos que pensaban que, bueno, obviamente no estoy de acuerdo con el aumento del costo de vida, pensaron que era una revuelta que no tenía color político. Pero yo hice esa búsqueda, lo fui rastreando y llegué hasta el 2014, en la cual ya agrupaciones y colectivos de ultraizquierda estaban manipulando a través de esta consigna para implementar focos de conflictividad en nuestra propia sociedad. De hecho, en el 2014 o 2016 ya habían hecho evasiones en algunas estaciones de metro, por lo cual eso nos permite instalar, para mí ya no es una tesis, es una realidad en la cual se estaba tratando de instalar focos de conflictividad que en algún momento generara un eco en la sociedad chilena. De hecho, para el mismo año 2019, la coordinadora feminista 8 de marzo, que es un colectivo feminista que busca generar e instalar focos de conflictividad, llamó para ese mismo 8 de marzo, o sea, estamos hablando de unos 6 meses antes, que una de las 120 acciones para conmemorar el Día de la Mujer era justamente evadir el transporte público. Entonces, a propósito de esa manipulación, que aparte le vendieron justamente una gran mentira a los chilenos de que, bueno, se podría solucionar todos estos focos de conflictividad y también del aumento de costo de vida, luego instalaron la idea de que había que cambiar la Constitución. Y nosotros vimos lo que fue ese resultado político, que finalmente se rieron de los chilenos cuando presentaron la primera propuesta constitucional. Entre las muchas cosas que instalaron era, por ejemplo, la plurijusticia. O sea, íbamos a tener una gran cantidad de sistemas de justicia en los cuales claramente no iban a conversar entre ellos y claramente se violaba el principio de igualdad ante la ley. Otros, por ejemplo, eran el enfoque de género, que finalmente teníamos una mirada que chocaba entre una mirada binaria de sexo, ¿cierto?, que tiene que ver justamente con la realidad de nosotros, también con una mirada de disidencias sexuales o sexogenéricas, por lo cual claramente las mismas consignas no respondían entre sí y se generaba una tremenda contradicción y claramente generaba un conflicto en la sociedad. O sea, si esa constitución, la primera, del primer invento de la Convención Constitucional se hubiese aprobado, nosotros hubiésemos tenido la constitución más permisiva en términos de abortos. O sea, era aborto completamente libre, ¿cierto? Entonces no había ni siquiera una restricción en temas de semana. O sea, era sumamente grave, no solamente atentaba desde una perspectiva institucional, sino también a nivel sociológico. Hay una conflictividad social tremenda entre los mismos chilenos. Entonces, finalmente, nosotros vimos que los chilenos quedaron cansados de una mentira que se instaló a propósito de la revuelta del 18 de octubre, porque decían, epa, si nosotros, ellos decían, si se derroca la Constitución de 1980 de el dictador Pinochet, o sea, esa era la consigna fuerte, ¿cierto?, ideológica, todos estos problemas sociales se iban a arreglar. Pero finalmente la izquierda mostró su verdadera cara, lamentablemente Gabriel Boric llegó a la presidencia y los chilenos claramente no han visto un sustancial cambio. De hecho, todo lo contrario, tal como Víctor lo ha desarrollado bastante bien, hay un aumento en el costo de vida. Y eso claramente le afecta a la libertad de los chilenos,
¿cierto? Pero también a nivel de conflictividad social, de cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás. Y claramente los chilenos ya están cansados. De hecho, la delincuencia ha aumentado drásticamente, es una realidad en Latinoamérica, pero nosotros en Chile nos veíamos, desde nosotros mismos, desde nuestra casa, como alejados al escenario latinoamericano. Pero carteles de narcotráfico muy potentes, como el Tren de Aragua, el de Sinaloa, han llegado a Chile y están instalados. Antes Chile era simplemente un lugar de paso de la droga, ahora es un punto justamente de llegada. Y eso ha generado un tremendo conflicto y los chilenos lo estamos viviendo, ¿cierto? La inmigración irregular desatada ha generado que los chilenos estén demandando orden, estén demandando seguridad y finalmente están demandando certezas. Y por eso nosotros vemos que hoy en día tenemos 3 candidatos de derechas, bueno, Matei, ¿cierto?, centro derecha, y tenemos ya una verdadera derecha, podemos considerar, ¿cierto?, José Antonio Kast más una mirada conservadora y Johannes Kaiser con una mirada más libertaria, que finalmente se están llevando cerca del 50% de la pretensión de voto actualmente. Y mientras nosotros vemos al lado de las izquierdas que hay muchos candidatos muy fragmentados y ni siquiera pueden superar, por ejemplo, la intención de voto que tiene Johannes Kaiser con José Antonio Kast. Entonces, eso puede explicar que finalmente vemos una ciudadanía completamente decepcionada con lo que propuso la izquierda, que fácilmente fue manipular los malestares de los chilenos para sus fines políticos. Bueno, entonces desde nuestra perspectiva como extranjeros, viendo Chile de fuera y viendo otros países de la región, consideramos que Chile es rescatable a corto plazo de la izquierda por esta predisposición que existe y que ojalá países como Colombia, como Brasil, como México estuvieran en esa etapa. Con lo cual es muy importante que todos ayudemos a nuestros amigos chilenos a que puedan capitalizar en esa oportunidad de expulsar a la izquierda y de lograr una derecha que pueda permanecer en el poder por muchos años e implementar todas estas medidas libertarias similares a las que está implementando Javier Milei en Argentina, porque ese es el único camino a la prosperidad. Y si te entiendo correctamente, el reclamo número 1 de los chilenos ahora es ley y orden. Y seguido de eso es tener mayores oportunidades económicas. Totalmente. Y solamente se puede lograr con un cambio de gobierno radical, radical en el buen sentido, de que le permita que las ideas de la libertad se desarrollen y eso genere mayores oportunidades de empleo, mayores oportunidades de ingreso para los chilenos. Y otro de los problemas graves, que no es exclusivo a Chile, pero que pudimos ver que en Chile tiene un gran impacto, es la migración ilegal o la inmigración incluso favorecida y permitida por el gobierno de izquierda. ¿Nos puedes explicar un poco más cómo es que esto está causando un gran problema en tu país? Bueno, sí, en efecto. O sea, por un lado, nosotros entendemos que la migración tiene que ser ordenada, ¿cierto?, regular. Sin embargo, el actual gobierno no ha sido muy blando, muy laxo en tomar medidas justamente contra la migración irregular, que finalmente nosotros sabemos que la irregularidad trae muchos problemas, tanto de conflictos sociales, ¿cierto? Se ha visto un gran reclamo, por ejemplo, en que los mismos chilenos no encuentran espacios, por ejemplo, al momento de poner a su hijo, estoy hablando del sistema de educación público, ¿cierto? No encuentran cupos, por ejemplo, en los colegios o también a nivel de salud. O sea, ese es un gran reclamo, o sea, no hay un orden. Hemos visto que ha aumentado, a propósito de la inmigración irregular, un grave problema de vivienda. Entonces, nosotros que en Chile habíamos casi erradicado las tomas, ¿cierto?, los campamentos, han vuelto a surgir y se ha generado un foco de conflicto importante. O sea, hemos retrocedido justamente al escenario que Chile tenía en la década de los 90. Y eso claramente genera un conflicto no solamente con la misma migración regular que ha llegado ordenadamente a Chile, por lo cual claramente se genera una especie de desafección ante ellos, que bajo todo el orden y la ley están justamente cumpliendo y aportando al país. Se genera también un conflicto a nivel social también muy fuerte. Y también tenemos claramente el foco de la delincuencia, que al igual como ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, los delincuentes chilenos podríamos decir que eran más o menos respetuosos. Eran respetuosos con la delincuencia, no eran capaces, por ejemplo, de matar y menos torturar. Pero nosotros hemos visto en los últimos años que ya los casos de tortura o que se han encontrado cuerpos, cadáveres descuartizados, es algo que nosotros lo veíamos, por ejemplo, en series de Netflix. O sea, para la realidad chilena era algo que se veía muy lejano. Y hoy en día nosotros ya lo hemos visto que es parte de la realidad chilena.
y que incluso eso también ha afectado al mismo sistema de justicia, porque muchos jueces temen, por ejemplo, ser muy fuertes en torno a tomar decisiones judiciales porque pueden verse amenazados a su familia. O sea, es lo que ha pasado, por ejemplo, lo hemos visto en Colombia, en México, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos que a propósito de esta mala migración, que es irregular, también ha empezado a infiltrarse en cómo están funcionando las instituciones, porque la corrupción también ha sido parte del escenario. Pero ojo, aquí yo no quiero decir que la corrupción que nosotros hemos visto por parte de la justicia, en este caso, ¿cierto?, es principalmente por la migración irregular, porque nosotros, a propósito del actual gobierno de Gabriel Boric, nosotros hemos visto uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de nuestro país, que aquí me estoy refiriendo en el caso Convenio, que el caso Convenio justamente se destapó el año pasado, en el año 2024, cuando distintos funcionarios de gobierno, ¿cierto?, Seremi, principalmente aquí me refiero al caso de Antofagasta, el Seremi, ¿cierto?, las Secretarías Regionales Ministeriales, esa significa la abreviación de Seremi, de vivienda, hicieron convenios fraudulentos con fundaciones fantasmas para finalmente beneficiar políticamente e ideológicamente a funcionarios entre ellos. Entonces se ha visto justamente una gran corrupción institucional y esta ha sido principalmente perpetuada por el Frente Amplio. Eso no quiere decir que otros sectores de la política, del establishment, también se han visto justamente involucrados, pero eso ha generado claramente una desafección de los chilenos en torno a la política. Y por eso justamente candidatos como Johannes Kaiser han tomado gran relevancia en nuestro país, porque es un voto al rechazo a esta clase política que tanto de derecha e izquierda han participado en la corrupción, que finalmente se están riendo de los chilenos, ¿cierto?, que son trabajadores, que se levantan temprano y finalmente están forjando su futuro solo a espalda de los políticos. Claro. Hemos visto, por ejemplo, que en Argentina el cambio que logró y que está haciendo Milei es producto de una batalla cultural intensa. Y en Chile parece que estas demandas de la sociedad se están dando más de forma espontánea, aunque hay candidatos como claramente Johannes Kaiser, que también están poniendo el foco sobre estos temas y la importancia de resolverlos. Pero no parece que sigue exactamente el proceso argentino. ¿Qué podría hacerse en Chile y qué planes tienen ustedes en Chile para dar una batalla cultural a largo plazo que permita que gobiernos como el que pudiera ser de Johannes Kaiser, libertario de derecha, pudieran tener una permanencia larga y lograr cambios profundos, estructurales en la sociedad chilena? Efectivamente, tal como mencionas, a diferencia de Argentina, en Chile no había una articulación, por así decirlo, de académicos, influencers y referentes de las ideas de la libertad. Sin embargo, en torno a la candidatura de Johannes Kaiser, el Partido Nacional Libertario comenzó en noviembre del año pasado y hoy es el segundo partido más grande de Chile, próximamente va a ser el más grande de Chile, ha permitido, en torno, por ejemplo, a mí que lidero el plan económico, a coordinar a todos, a identificar y coordinar a todas estas personas. Tenemos más de 50 personas solo en mi equipo y claro, hace falta un think tank, bien todo país necesita un centro de pensamiento, pero que tenga este enfoque académico, que tenga este enfoque profesional, de formación, de educar. Por ejemplo, Ludwig von Mises, uno de los economistas de la escuela austríaca más importante, en su libro La acción humana, bien su tratado de economía de 1949, le explicaba que el rol del economista, en mi caso, es ser un educador y un estudioso de los procesos de mercado. En ese contexto, en el rol de estudioso del proceso de mercado, hacer investigación científica, explicar las teorías bien y los análisis de política bien ante la prensa, ante distintas instancias, en la universidad, en los colegios, bien con las organizaciones sociales. Y por otro lado, la educación tanto a hombres de negocios, que es clave, hombres de negocios, a los jóvenes y al público en general. Por lo tanto, es un think tank que esté especializado en el ámbito académico y de educación económica a estos distintos estratos de la sociedad. Yo creo que es clave para consolidar un cambio cultural que no solo sea coyuntural y pasional,
sino que sea de verdad, que sea profundo, que sea con conocimientos, que sea con argumentos para explicar por qué el intervencionismo estatal y principalmente el estatismo y el socialismo son teóricamente imposibles y éticamente reprochables. Totalmente. El objetivo es precisamente ese, que no sea coyuntural, que sean resultados estructurales que transformen realmente la sociedad, la mentalidad de las personas, para que se permitan por lo menos décadas de prosperidad que hagan la diferencia. Pero en este sentido, y reconociendo el valor y la gran utilidad de un instituto, una institución como la que mencionas, ¿cómo penetraría eso a las grandes masas, a la población, para que entiendan? Por ejemplo, aquí Milei hizo un gran trabajo previo a la elección, pero lo sigue haciendo él y un grupo cercano a él, no solo de hablar en este tipo de instituciones, que también existen en Argentina, algunas de ellas, algunas fundaciones, sino de comunicarse directamente con la población, con la gente, para que entiendan la importancia de respaldar un cambio. ¿Cómo podrías o cómo visualizas que eso podría darse en Chile? Bueno, son distintos ámbitos. Por ejemplo, el ámbito académico, una revista científica, por ejemplo, adoptando el modelo, por ejemplo, del Ludwig von Mises Institute de Estados Unidos. Ellos tienen el Quarterly Journal of Austrian Economics, que es una revista indexada, bien, Scopus, y por lo tanto todos los académicos afines a las ideas, en este caso de la Escuela Austriaca, de la libertad, publican ahí para generar material científico para la academia. Ese es un ámbito. Otro ámbito, el ámbito universitario, es hacer convenios a través de tener, por ejemplo, fellows, profesores adjuntos a distintas universidades que colaboren con nosotros, y nosotros podemos realizar seminarios y cursos, incluso diplomados, posgrados, en alianza con estas universidades donde participan estos profesores que nos pueden acompañar. Bien. Otro ámbito es, por ejemplo, hace algunos años, en el año 2016-2017, trabajé en un servicio nacional de capacitación y empleo. ¿En qué consistía? Que íbamos a las comunas vulnerables de nuestro país, en mi caso en Santiago, y hacíamos cursos de formación, por ejemplo, contabilidad básica, bien, cajero bancario, por ejemplo, emprendimiento, bien, por ejemplo, emprendimiento, cajero bancario, contabilidad, bien, y duraba un semestre, bien, y a todos los alumnos que tenían cierta calificación hacia arriba, hacíamos lo siguiente. Mientras realizábamos estos cursos de formación, y ahí no se necesita dinero, no se necesita arrendar un espacio, porque las municipalidades tienen los espacios y están deseosos de que gente académica, bien, vaya para allá y explique estos. Bueno, de hecho tuvimos muy buena recepción. Entonces hicimos convenios con empresas, por ejemplo, con el Banco de Chile, que es privado, con el Metro de Santiago, que es como la subte en Argentina, con el Banco Estado, entre otras empresas, Cencosud, bien, del recién fallecido Horst Polman, gran empresario. Entonces las mejores, bueno, y este programa era enfocado para mujeres principalmente entre 18 y 60 años que estaban fuera del mercado laboral formal. Entonces, quienes tenían mejores calificaciones y desempeños en estos programas realizaban sus pasantías en estas empresas con convenio y el 70% de ellas se quedó trabajando ahí. Entonces eso sería un impacto muy importante en nuestro país, donde un tercio de los trabajadores está en el mercado informal. Principalmente esto afecta a las mujeres de nuestro país. Bien, y luego está el ámbito, por ejemplo, de los empresarios. Entonces los empresarios, hay modelos de negocios, por ejemplo, bueno, no voy a dar los nombres que lo que hacen es ecosistemas de MIPYMES, de microemprendedores o pequeños y medianos emprendedores, en torno a industrias. Bien, entonces se realizan encuentros recurrentes donde participan estos empresarios, bien, y lo que hacen es transferir conocimiento, transferir tecnología. Por ejemplo, se paga una membresía como un club, y ese club permite hacer fondos concursables para ayudar bien financieramente a determinados proyectos de inversión, porque, por ejemplo, en Chile el 98,5% de las empresas son MIPYMES,
pero solo generan el 12,5% de las ventas, es decir, el 1% de las empresas en Chile genera casi el 90% de las ventas, siendo países desarrollados, por ejemplo, como Alemania, genera más del 60% de las MIPYMES. Entonces, este proyecto sería muy importante para potenciar la pyme en nuestro país y de Chile hacia América Latina. Luego, programas con colegios, ¿bien? Es clave que en los colegios, principalmente la educación secundaria, se enseñen cursos de educación económica y financiera, bien, para que los chilenos, y esto se puede exportar a otros países como Argentina, sepan qué son los impuestos, qué es el gasto público, qué es el déficit fiscal, cómo la inflación o las regulaciones pueden afectar bien la calidad de vida de las personas. Claro. Bien. Bueno, en este último punto creo que ya los argentinos lo entienden muy bien. Creo que fue uno de los puntos que más recalcó Milei durante la campaña. Creo que fue, de hecho, el caballo de batalla en cuanto a los issues que más le importaban a los argentinos. Fue la inflación, la inflación, la inflación. Por eso preguntaba, que me da la impresión que en el caso de Chile ahora es ley y orden y, bueno, por supuesto, seguido muy de cerca por muchas de estas cosas. Pero volviendo a la importancia que tienen en la economía y la sociedad de un país, tener los incentivos correctos. Exacto. ¿Cuál tú dirías que es de los incentivos el más importante que le pudieran ofrecer desde la campaña de Johannes a la sociedad chilena para que acompañen su campaña entusiasmados de que ese incentivo se cristalice, se logre? Bien, en el ámbito de la inseguridad económica que llevamos una década, nuestros objetivos es tender a eliminar la informalidad laboral, que es un tercio que afecta principalmente al 40% más vulnerable de la población, principalmente a mujeres y adultos mayores, y otro es tender a eliminar la pobreza. Bien, la pobreza que afecta, si lo medimos bien, alrededor del 18% de la población. Bien, para eso es clave tener el sistema impositivo fiscal uno de los más competitivos del mundo. Nosotros apostamos a ser el más competitivo del mundo, con las tasas más bajas, porque hay un acuerdo en la Muy OCDE importante. donde la tasa de impuesto corporativo mínimo va a ser 15%. Claro. Entonces vamos a llegar a ese, pero para las MIPYMES 10, incluso más bajo. Bien, para que Chile vuelva a ser un referente latinoamericano o hispanoamericano de la libertad, el emprendimiento, bien, y el progreso. Y luego la permisología, la regulación de los países es clave. De hecho, cuando uno conversa con los gremios de MIPYMES, ellos dicen, nuestros principales problemas son tres, y en este orden. Seguridad, que es el caballo de batalla principal de Johannes Kaiser, que es lo que lo tiene en tan pocos meses, primero o segundo en las encuestas, según la encuesta. Bien, luego los impuestos y luego las regulaciones. Y esos son los tres ejes en los que está basado nuestro plan económico de sentido común. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a nuestros amigos chilenos, Daniela, Víctor, por habernos acompañado hoy en una emisión más de Libertarian Times. Nos han dado un panorama sobre lo que está ocurriendo en Chile muy interesante y bueno, no queremos dejar de insistir en que desde fuera vemos Chile como la gran oportunidad de rescatar un país de las garras de la izquierda que destruyen todo. Hemos visto cómo se ha deteriorado significativamente el país desde que el gobierno de Gabriel Boric está en control. Y no tenemos duda, por los resultados que estamos viendo en Argentina con un gobierno libertario, de lo que implicaría para su nación la llegada de Johannes Kaiser. Así que, una vez más, en la medida que todos podamos contribuir, créannos que desde Libertarian Times estamos convencidos que todos los países de Latinoamérica se verían grandemente beneficiados con que en Chile exista un presidente libertario y que vuelva a la libertad en todo su apogeo a ese lindo país de Sudamérica. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un verdadero placer estar en casa de la libertad, en Libertarian Times. Y bueno, solo el mensaje es que podemos salir de este estancamiento insoportable tanto en economía como en seguridad. El presidente Javier Milei, que se está inmolando en este momento,
está demostrándolo con acciones concretas, no solamente con conocimiento, que eso abunda, sino que con convicción y coraje para implementar lo que hay que hacer, bien que en este caso es institucionalmente facilitar el emprendimiento, la función empresarial de las personas y facilitar la acumulación de capital, el ahorro, la inversión. Bien, que son los dos elementos fundamentales para crecer y desarrollarse, no hay otro. Entonces, nosotros esperamos sumarnos a este proceso de liberar a América Latina del estatismo, del socialismo que nos empobrece, bien, y luego comenzar a conquistar nuevas voluntades en otros países. Me parece fantástico. Daniela, Muchas gracias por recibirnos, ha con sido mucho gusto. un placer. Y bueno, el caso de Argentina, ¿cierto? Y el presidente Javier Milei claramente es una esperanza, un faro de luz para todo el continente. Y en ese sentido, desde Chile estamos también comprometidos en esta lucha. También creo que es muy importante la batalla cultural. Y me alegro ver mucho, a propósito, ¿cierto?, de las conferencias que tuvo el profesor Huerta de Soto en Chile, ver a muchos jóvenes. Así que creo que los jóvenes están tomando el bastón de la libertad y eso justamente es una esperanza para nuestro país para poder alcanzar justamente volver a retomar el camino del progreso y el sendero de la libertad. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y un punto muy importante que pasa a veces desapercibido es la relación tan cercana, pero a veces tan conflictiva que hay entre Argentina y Chile. Algunas por razones históricas, pero otras por el gobierno actual que existe en Chile. Y tener un presidente como Johannes Kaiser del otro lado de la cordillera y a Javier Milei en Argentina, va a abrir una serie de oportunidades sin precedentes para los dos países en materia de colaboración cultural, económica, y va a resolver problemas muy graves compartidos como el narcotráfico y Sí. la migración ilegal. Así que nuevamente gracias por acompañarnos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para apoyarlos y que Chile pueda tener un presidente libertario.